Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro programa más del Destino del Mundo Revelado. Hemos tenido una pausa un poco prolongada con los estudios, pero ya estamos nuevamente de regreso con ustedes y vamos a retomar los estudios exactamente donde dejamos el estudio anterior que estábamos hablando del sexto sello y ya tenemos a Paulina aquí con nosotros, que es nuestra expositora principal. Paulina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Tony, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida y sí, después de algún tiempito que nos dimos de descanso por ciertas situaciones personales, pero bueno, aquí estamos de regreso para culminar con este sexto sello, que pues ha sido muy interesante, también toda la información que tú nos diste con anterioridad y bueno, vamos a tener aquí algunos detalles que vamos a explicar para que podamos entender pues las líneas de tiempo y las gráficas que les habíamos comentado que íbamos a mostrarles. Y bueno, gracias también a todos aquellos que nos ven a través de estas redes y pues les esperamos que sigan con nosotros en el estudio de estos capítulos muy interesantes de Apocalipsis y bueno, también les pedimos sus oraciones para que podamos seguir adelante con estos estudios. Sí, Paulina, estamos contentos de tenerte ya de regreso y que ya tengas las baterías recargadas para continuar con este estudio de Apocalipsis muy interesante. ¿Te parece si tenemos una corta oración antes de iniciar el estudio, Paulina? Sí, claro que sí. Oremos ahí. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Pedimos tu sabiduría y pedimos tu entendimiento que viene de parte del Espíritu Santo para que nosotros entendamos lo que nos quieres decir en tu palabra. Acompáñanos en este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Paulina, ¿recuerdas que hemos estado hablando del sexto sello? Estuvimos hablando de la apertura y cuando se abría este sexto sello, sucedieron una serie de fenómenos que son como de nivel cósmico. Y incluyendo en estos fenómenos estaba el gran terremoto de Lisboa, el día que se oscureció el sol en Nueva Inglaterra, la luna se hizo como sangre y eventualmente vimos que en 1833 también hubo una caída de estrellas. En estos periodos de estos fenómenos de nivel cósmico surgieron unos eventos religiosos muy importantes en Norteamérica, los cuales eran el primer gran despertar religioso. Luego hay como una pequeña pausa pareciera, luego surge el segundo despertar religioso que termina con el movimiento milerita. Cuando nosotros entendemos este sexto sello y cuando comenzamos a estudiarlo, nos dimos cuenta que todos estos eventos terminan con un terremoto mucho mayor, que es cuando el cielo se enrolla como un pergamino, mueve montañas y las islas también de sus lugares. Y cuando nosotros estábamos estudiando estos elementos, nos dimos cuenta que estos fenómenos son muy familiares en el Antiguo Testamento para describir la visitación del juicio final de Dios a la tierra. En la Biblia lo encontramos el día como el llamado como el día de Jehová. Entonces, este concepto escatológico que hemos estado aquí estudiando del gran día de Jehová es lo que hemos venido tratando de entender cuando hemos venido tratando de explicarnos todos estos eventos que han sucedido en la historia. Y en uno de estos estudios anteriores también nos explicaste que este sexto sello se dividía en dos partes y la última parte era ya en el momento previo a la segunda venida de Jesús. Habiendo dicho esto, creo, Paulina, que tú tienes más información referente a este tema de que hemos venido hablando. Sí, Tony, gracias por darnos ese breve resumen de lo que ya comentamos en el estudio anterior. Y sí, mira, habíamos también hablado acerca de la importancia de estudiar las profecías de Mateo 24. No vamos a abarcar todo el capítulo porque, bueno, eso nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a estar utilizando ciertos versículos
que nos van a ayudar a entender mejor lo que el Apocalipsis nos enseña. Y bueno, quiero explicar conforme a lo que menciona las señales del tiempo del fin en Mateo 24 que Cristo le da a sus discípulos. ¿Por qué? Porque este es un paralelismo que encontramos de Apocalipsis 6 en estas señales que estamos estudiando. Ya vimos que las señales, bueno, se dividen en dos tipos y ahorita nosotros estamos en el primer grupo de señales que fueron esas señales que fueron a nivel particular en zonas específicas, pero nos queda todavía estudiar las señales, el segundo grupo de señales que vimos que su particularidad es que son a nivel global. ¿Por qué? Porque son prácticamente las señales que anuncian ya que Cristo está a las puertas. Y bueno, en Mateo 24 nosotros vamos a ver cómo el Señor también se refiere a estos dos grupos de señales y al estudiar unos versículos específicamente que vamos a tocar aquí, vamos a poder complementar lo que nosotros hemos comentado. Tony, no sé si te acuerdas que ya dijimos y hablamos del tiempo del fin, que estas Ujú, señales se iban a dar en el tiempo del fin. Vimos algunas citas, si no me recuerdo, del Espíritu Profecía, que nos ujú, mencionan que el tiempo del fin para estas señales es a partir de 1798. Pero ujú, bueno, pueden haber personas que tal vez por X o por Y, pues dirán, bueno, eso dice el Espíritu Profecía, pero ¿dónde está, en dónde lo dice en la Biblia? Recordemos ujú, que el Espíritu Profecía nunca contradice la Biblia y también ujú. complementa, como lo hemos aquí visto, el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis. Entonces vamos a ver ahorita lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 24 de estas señales. Y vamos a ver también lo que nos dice la Biblia acerca de cuándo es este tiempo del fin, cuándo comienza y por qué podemos decir que es 1798. Ujú. Dos conceptos principales aquí que hay que mantenerlos siempre en la mira, Paulina. Un concepto es el comienzo del tiempo del fin, que es el primer grupo de señales que encontramos en el sexto sello, y Ajá, el fin del tiempo del fin, que son ya las señales que ya son previas ya al gran día de Jehová prácticamente, ajá, ¿verdad? sí, Ujú, así es, Tony. Bueno, entonces vamos a comenzar con unas citas refiriéndose el espíritu profecía a esta parte de Mateo 24. Recordemos que, bueno, fue el sermón que les da Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos, cuando ellos le preguntan cuáles serán las señales del tiempo, del fin de los tiempos y de su venida, porque, bueno, ellos creían que en ese tiempo Jesús iba a regresar a establecer un trono terrenal, o sea, un reino terrenal, y que él iba a subyugar a sus enemigos, los romanos, e iba a venir a destruir a los judíos que estaban en contra de él. Pero bueno, vamos a leer aquí qué nos dice el Espíritu de Profecía acerca de esta parte de que nos habla acerca de Mateo 24. Dice así, Paulina, esto es deseado de toda la gente, página 581 es el párrafo 3. Dice de esta manera, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantara de su lugar para castigar al mundo
por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Sí, efectivamente, el Señor aquí vemos que hermana White nos comenta que el Señor Jesús aquí mezcló tanto la destrucción de Jerusalén, que iba a ocurrir en el año 70, unos 40 años aproximadamente después de que él lo dijo, y también mezcló los acontecimientos que ocurrirían antes de su venida. ¿Con qué propósito? Bueno, precisamente para que sus discípulos no se desanimaran al ver que realmente sus expectativas no iban a ser cumplidas a como ellos pensaban. Ahora, aquí nos menciona ella que Jesús mezcla estos dos acontecimientos para dejar a sus discípulos la tarea de investigar. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Investigando por nosotros mismos el significado de estas señales. Y bueno, dentro de estas señales que le da Cristo aquí a sus discípulos, entran estas señales que nosotros estamos estudiando en Apocalipsis 6. Por eso es que estamos diciendo que este es el Mateo 24 es un paralelo con todos los eventos que nos van a llevar al tiempo del fin y que se encuentran aquí descritos en Apocalipsis. Ahora bien, lo importante que tenemos en esta cita, que este discurso nos dice ella que también iba a ser para quienes viviéramos en medio de las últimas decenas de la historia de esta tierra. Es lo que nosotros estamos viviendo ahora, al ver todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y por lo tanto, pues es necesario que nosotros podamos estudiar estas profecías del Mateo 24 en paralelo con Apocalipsis 6. Paulina, ¿podríamos entender que los eventos de la destrucción de Jerusalén en el año 70 tienen paralelismos con el gran día de Jehová en su segunda venida? Sí, Tony, si nosotros hiciéramos una línea de tiempo o una gráfica donde mencionáramos todo lo que sucedió antes de que fuera la destrucción de Jerusalén, Ujú. lo podríamos hacer un paralelo con todos los acontecimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir antes de que Cristo venga. O sea, por eso Ajá. esta profecía tiene una doble aplicación y vamos a ver también que aquí el Señor menciona algo acerca del tiempo, ¿sí? De un tiempo que iba Mm. a ser acortado, que, bueno, estudiando también Apocalipsis y los últimos acontecimientos que ocurrirán, vamos a ver también que poquito antes de que Cristo venga, también Él va a cortar ese tiempo de tribulación que va a haber en el tiempo del fin. O sea que es interesante poder estudiar estos dos eventos y no separarlos, sino que ver los paralelismos para entender más este evento final. Sí, y también porque se complementa la información que tenemos en Ujú. Mateo 24, complementa la que tenemos en Apocalipsis 6 con Ok, esta señal y es lo que vamos a estudiar aquí. ok, Esta parte de Mateo ok. 24, perdón, aquí nos va a hablar de una tribulación. Es la que yo ahorita les comento que esta tribulación, si bien es cierto, la sufrieron en el año 70 cuando la destrucción de Jerusalén, Ujú, también la sufrieron en ese periodo del cual vamos a hablar ahorita, precisamente cuando termina y comienza el tiempo del fin, hubo una gran tribulación. También habrá otra gran tribulación final, que es la que nos menciona Daniel capítulo 12 cuando nos habla de que iba a haber una tribulación cual nunca había habido. Entonces, podríamos decir que hay tres aplicaciones para esta tribulación. ujú. Dice Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, aquí nos habla de estos días, de una gran tribulación, nos habla el Señor Jesús que iba a haber un recorte de días en esta tribulación y la mismo también el espíritu de profecía nos menciona cuándo es que hubo esta gran tribulación y cuál fue el periodo que se acortó. Que yo Ujú, podría decir también que en el tiempo del fin, cuando también tengamos una gran tribulación final, también los días van a ser acortados, pero bueno, eso lo vamos a ujú. estudiar en su momento. Paulina, alguien me decía una vez, en una ocasión, Ujú, que estábamos viviendo en el tiempo final y que los días hoy sentíamos que no, que pasaban tan rápidos, que ujú. decían, es que en la Biblia dice que los días van a ser acortados. Entonces yo le decía, no, no es que va a durar 20 horas un día, que usualmente dura 24, sino que tiene un trasfondo más profundo en la cual estos días se cortan en número porque está hablando de esta gran tribulación que nos vas a explicar ahorita. Sí, exactamente. O sea, no tiene nada que ver No, con el acortamiento literal de días, sí, sí. sino en el periodo que se iba a dar esta gran tribulación. Esa gran tribulación va a terminar antes Ujú. de ese periodo, no de días acortados Sí, que literalmente. va a durar Ujú. 20 o 18 horas un día en Ajá, vez de 24. exactamente. Correcto. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a leer esta otra parte que Ujú, nos explica esto que el Señor le estaba comentando a los ujú. discípulos y que habla precisamente de esa gran tribulación. Ok. Deseado a todas las gentes, página 584, párrafo 2. Dice así, de la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Sí, gracias. Bueno, aquí vemos que el Señor Jesús, en estas profecías que les da a sus discípulos, Él se pasa de la destrucción de Jerusalén inmediatamente a lo que es señales de su venida. Espero que podamos en una línea de tiempo más adelante en nuestro estudio poder ir viendo cómo se va cumpliendo todas esas señales de Mateo 24 hasta llegar a la segunda venida. Pero aquí nos menciona la hermana White que el Señor omite decirles toda esa persecución que iban a tener sus discípulos desde ese momento que se tomara Jerusalén y fuera destruida hasta antes de la segunda venida, porque recordemos que durante todo ese periodo siempre ha habido eh, discípulos de Cristo que han muerto por su fe y que van a morir. ¿Sí? Entonces, aquí ella nos está hablando específicamente de esta gran tribulación que duró más de 1000 años, que, bueno, podríamos decir que son los 1260 años de esa cruel persecución que hizo la Iglesia Católica
a los discípulos de Cristo porque fue la más larga en tiempo y la más sangrienta que ha habido hasta ahora. No significa que no han habido otro tipo de persecución. En el tiempo del fin ya vimos que también van a haber mártires, va a volver a haber persecución, pero no por un periodo tan largo como lo hubo dentro de lo que fue la supremacía papal. Entonces, aquí prácticamente el Señor Jesús les está mostrando a sus discípulos, a nosotros también, todo lo que iba a suceder en pocas palabras desde la destrucción de Jerusalén hasta su segunda venida con sus discípulos que iban a ser muertos por causa de su palabra y de su testimonio. Entonces nos habla también que el Señor, por misericordia, a este su pueblo que vivió durante ese periodo tan largo, él acorta esos días, no los días literales de 24 horas, Ujú. sino los días de la supremacía papal, de esa persecución tan terrible que hubo. El Ujú. Señor acorta ese periodo con un acontecimiento que, bueno, es el que nosotros vamos a estar estudiando aquí. En otras palabras, no esperemos otra hegemonía papal o otra sometimiento papal de 1260 años. Este tiempo aquí es extremadamente corto por la causa de los escogidos, como dijo Jesús. Sí, de hecho, aunque todo pareciera que vamos para allá, con todos los Ujú. acontecimientos que estamos viendo, con el levantamiento ya de Estados Unidos, del presidente que ya prácticamente se considera ser el salvador del mundo y el defensor de todos, aunque pareciera que todo esto ya se está dando, que ya la ley dominical viene. Pero al final, ellos que ya tienen todos sus planes bien trazados para gobernar el mundo a través del nuevo orden mundial, el Señor en su palabra nos ha dicho que esto no va a llegar a concretarse, ¿sí? Ujú. No, ellos no van a subir al poder cuando ya crean que lo tienen todo controlado. Entonces es cuando Cristo viene para liberar a su pueblo, que es lo que vamos a ir estudiando. Él interviene. Así es. Ok, bueno. Entonces aquí podemos tener, si nosotros hacemos un comparativo entre las señales que hemos estudiado en Apocalipsis 6, del 12 al 17, de las señales, de las primeras señales que vimos y las segundas que van a ser ya en el fin del tiempo, yo ya les había comentado y lo vimos así rápidamente en la línea de tiempo que tenemos acerca de los sellos, que la venida de Cristo se divide en dos partes. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué en dos partes? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aquí vamos a poder entender por qué yo les comentaba eso porque tiene que ver también con el último sello que nos hace falta, que es el séptimo sello. Ahorita ustedes se van a dar cuenta. Entonces vamos a volver a repasar, ¿sí? Lo que nos dice aquí Apocalipsis 6 12 al 17 lo vamos a comparar con Mateo 24 29 y 30 y ahorita vamos a sacar unas conclusiones importantes. Ok. Apocalipsis 6 12 al 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como a la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Luego dice Mateo 24-29. Vamos a ver que es casi el mismo lenguaje. Y Ujú. dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí creo que pusiste un paréntesis, que son los mil doscientos Sí. sesenta días, el tiempo de angustia de Jacob, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Bueno, aquí tenemos dos asuntos o dos puntos importantes que que Mateo nos complementa lo que estudiamos, hemos estado estudiando en estas señales de Apocalipsis 6 del 12 al 17. En primer lugar, vemos que Jesús nos menciona el tiempo en el que se iban a dar estas señales. Aquí Él nos dice que después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál es esa tribulación? Bueno, ya comentamos la de los 1260 días, que es Ujú. cuando termina lo que es la persecución Supremacía la papal. supremacía papal, Ujú, que termina en 1798. Entonces, después dice que después de esa tribulación, pero aquí nos dice, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Bueno, aquí no, aquí Jesús nos está mencionando el terremoto que ya estudiamos, el gran terremoto de Lisboa de 1755. Pero ujú, él menciona que el sol se oscurece, que eso ocurrió en el año 1780. Entonces, si dice que después de la tribulación de aquellos días, que son 1798, ¿cómo es entonces posible que el sol se oscureció en 1780, faltando todavía un periodo para que terminara la ujú, supremacía papal? Pues simplemente porque ese periodo, y ahorita lo vamos a ver en otra cita, ese periodo entre 1780 y 1798 es precisamente el periodo que Jesús, que nos dice aquí que se iba a cortar ujú, para que los hijos de Dios, bueno, no fueran a perecer completamente. Entonces, por eso él menciona que después de esa tribulación, pero acortado, o sea, ya en el tiempo en el que se iba a cortar, entonces ya aparece esta primera señal. ujú, ¿Qué menciona Jesús? Él aquí omite el gran terremoto de Lisboa, pero como él está uniendo las señales de esta gran tribulación que hubo en este periodo con la que va a venir posteriormente, porque son las últimas señales de que él nos anuncia que ya viene. Entonces, aquí por eso tenemos que hacer ese estudio, esa separación para poder entender lo que el Señor aquí nos está diciendo. Porque, por ejemplo, cuando Él habla de que las potencias de los cielos serán conmovidas, esto ya se refiere también al tiempo poco antes de que Él venga. Ahora, esa es la primera parte que nosotros podemos entender aquí. Mateo nos dice a partir de cuándo se va a ver, se van a empezar a ver estas señales, y también nos menciona que es después de que sea esa gran tribulación. Recordemos que el terremoto de Lisboa es en 1755. En este Ujú, momento todavía está en pleno apogeo el papado. ujú. Entonces está también en el pleno apogeo esta tribulación. Entonces por Sí, eso Jesús aquí no le incluye a esa ajá, señal del terremoto. así es. Ujú. Muy buena observación. Bueno, cuando
aquí en Apocalipsis, cuando ya vamos a ver la segunda grupo de señales, que es cuando ya Cristo ya prácticamente está aquí para entrar a esta tierra, dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y también aquí vemos que hay un gran terremoto. Ahora, en Mateo 24, en Mateo 24, aquí no menciona Jesús que el cielo se enrolla. ¿Por qué? Porque él menciona lo que antecede a que ese cielo se enrolle. Él menciona que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Vamos a estudiar que el Espíritu de Profecía nos menciona que cuando se vea una nube negra como el tamaño de la mitad de la palma de una mano, esa va a ser la señal del Hijo del Hombre. Todavía Cristo no se puede ver visiblemente porque aquí mismo él dice, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿sí? Posteriormente a eso, que también lo vamos a estudiar en una línea de tiempo, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, es decir, se ve esa nubecita que se va acercando y se va acercando a la tierra para que ya los seres humanos puedan ir observándolo, ya puedan verlo, pero en Apocalipsis, que es donde menciona aquí que el cielo se abre o se enrolla como un pergamino, ese es el momento donde Cristo ya está tocando lo que es la atmósfera terrestre para entrar ya a la tierra, ¿sí? Ya el Señor ya se puede observar en el cielo, ya no es esa nubecita negra que es la señal del Hijo del Hombre, sino que Él ya se puede ver entrando en la atmósfera terrestre. Entonces, vemos cómo estos dos, estas dos partes de la Biblia se complementan unas con otras y nos van a dar mucho más información. Por eso yo les comentaba que efectivamente la venida de Cristo tiene dos etapas, tiene dos partes, que es una donde se ve a Él que va apenas viéndose a lo lejos como una nubecita negra, pero la otra parte es cuando ya en el sexto sello nos menciona que la atmósfera se parte para dar entrada al rey con sus ángeles. Bueno, aquí nada más quiero comentarles que en las señales de Apocalipsis 6, eh, les digo que cuando se abre el cielo se enrolla como un pergamino es porque ya Cristo ya va a entrar a la atmósfera terrestre. Aquí nos menciona que los impíos se esconden, se quieren esconder del rostro. ¿Por qué? Porque ya lo pueden ver. Y ¿por qué se esconden? Porque ellos mismos dicen, porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces, en Mateo 24, solamente nos menciona que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 24, desde que Cristo se ve como una nubecita negra, mientras va acercando ya a la tierra, que no se puede ver todavía su rostro, y los hombres ven que Él se va acercando, y Apocalipsis 6 es ya cuando Cristo está a las puertas de la atmósfera, esta se abre para que Él entre, y entonces ahora sí, ya todos podemos contemplar el rostro de aquel que está sentado en el trono. Y por eso la pregunta dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces es muy interesante que vayamos viendo estos paralelos entre unos versículos y otros para que vayamos complementando, porque esto es lo que nosotros vamos a graficar en una línea de tiempo para que vean que tanto la Biblia como el espíritu de profecía se van complementando y nos van dando una mejor explicación de estos temas tan importantes. Paulina, es curioso notar también que Jesús dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí no Ujú. hace excepción alguna de los judíos, por decir algo. Ajá, Aquí dice sí. todas. Y Apocalipsis
nos empieza a mencionar todos los estratos sociales en estas tribus. Los Sí, reyes, sí, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. O sea que este es un evento abarcante que ajá, nadie va a estar ajeno o se va a salvar de este evento, sí, sí. que es aquí en una escala global. Amén. De hecho, aquí, qué bueno que mencionaste esta parte, sí, porque en Mateo 24 habla de tribus, pero Ujú, ya en Apocalipsis ya especifica quiénes son los que integran estas ujú, tribus. exacto. Recordemos, recordemos que en Apocalipsis, en el siguiente estudio Apocalipsis 7, vamos a estudiar también a los 144.000 que vienen de las 12 tribus de Israel. Pero aquí Mm, especifica que son aquellos que se lamentarán, esas ujú, tribus. Los 144.000 que también pertenecen a tribus, que son las 12 ujú, tribus de Israel, ellos no se van a lamentar, al contrario, van a estar felices porque ya van a poder ver a su Salvador y Redentor. Ok, bueno. Entonces vamos a concluir en esta parte que las señales de Mateo 24 pues tienen una doble aplicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Señor da estas señales que nos hacen las establecimos ya en este periodo de esta supremacía papal, también al final, cuando Él venga, también se van a dar señales en estos astros. Entonces, es lo que sería el complemento que podríamos nosotros encontrar aquí de estos dos pasajes de la Biblia, que son de doble aplicación. Y bueno, vamos a ver también en el deseado de toda la gente, hay un apéndice que nos habla acerca de esto que la hermana White mencionó acerca de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En la nota 3 en la página, refiriéndose a la página 585, nos va a dar aquí unas aclaraciones, esta parte. Y ahí vamos a poder entender acerca de estos tiempos, de por qué esa tribulación se acorta, cuál fue el acontecimiento que se da para que eso se lleve a cabo. Y está muy interesante esta parte que vamos a leer aquí. ujú. Dice, los días aquí mencionados, que es Mateo 24, 29, 30, son los 1260 días proféticos o años de la tribulación del pueblo de Dios que abarcan la Edad Media y están predichos en Daniel 7, 25, 11, 33 al 35 y en Apocalipsis 12, 6, 13 al 16. Estos días comenzaron en el año 538 de nuestra era, cuando el obispo de Roma fue hecho, por decreto de Justiniano y por derrocamiento de las potencias arrianas opositoras, cabeza de todas las santas iglesias y el verdadero y eficaz corrector de herejes. Continuaron hasta 1798, cuando Pío VI fue llevado prisionero por el general Berthier y el poder del papado sobre los gobiernos de Europa quedó quebrantado. La tribulación o activa persecución no abarcó todo ese periodo. El Señor abrevió la tribulación por causa de los escogidos. Dos cosas importantes ocurrieron para quebrar el poder de esta persecución. Uno, la creciente influencia de la Reforma sobre Europa, que iluminó a los príncipes acerca del verdadero cristianismo. Y número dos, la apertura del nuevo mundo a los oprimidos de todas las naciones. Los gobernantes de Europa vieron a sus súbditos más concienzudos abandonarlos para irse a América y vieron que era necesario la tolerancia para retenerlos. El primer gobernante de influencia que obró en este sentido fue María Teresa, emperatriz de Austria, quien en 1776 abolió la tortura en sus estados hereditarios, lo cual fue seguido por el edicto de tolerancia de su hijo, el emperador José II, el 22 de junio de 1781.
Sí, Tony, si te das cuenta aquí, bueno, aquí se nos menciona que el dos motivos eh, fueron los que provocaron que esta persecución se detuviera antes de tiempo. Y es muy interesante porque aquí entra lo que es la reforma. Mm, Acuérdate que estamos aquí en estos periodos a partir de la iglesia de Tiatira, ujú, pasando por Sardis, en adelante vemos cómo los reformadores pues hacen que este poder del papado disminuya. Y también recordemos que en ese periodo fue creciendo Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra, ujú, y que pues muchas personas que huyendo de la persecución se van a este nuevo mundo, entonces ya Europa prácticamente se empieza a quedar sin estos cristianos que iban huyendo, y ujú, eso hace que esta reina, esta emperatriz de Austria, en 1776, eh, deje esa persecución, y hay una abolición de la tortura, precisamente porque ya se estaban quedando sin gente, ¿no? ujú, ujú, Entonces, esto hace que se acorte ese periodo de la persecución en el año mil setecientos setenta y ujú. seis. Otro detalle, Paulina, estos monarcas no podían Ujú, tomar una decisión de este tipo unos años atrás si no era autorizado por el obispo de Roma o por el papado. ujú. A Sí, raíz del terremoto de Lisboa, les sí, invito a los amigos que regresen a ese estudio, ujú, ahí empieza a perder el poder político el papado. Ya en sí, esta altura, en estos años, ya los monarcas europeos ya están tomando sus propias decisiones sin consultarle al papado, porque ujú. ya técnicamente han perdido el poder político sobre las monarquías europeas. Exactamente, Tony, gracias por la aclaración allí. Vamos a seguir leyendo esta parte. En 1776, las colonias unidas de Norteamérica se declararon estados libres e independientes, y así se abrió un refugio para los oprimidos de todas las naciones. Y la tierra ayudó a la mujer, dice Apocalipsis 12:16. El oscurecimiento del sol iba a ocurrir en aquellos días después de aquella aflicción. Marcos 13:24. Después de la tribulación, dice Mateo 24:29. Como la tribulación cesó hacia 1776 y los días terminaban en 1798, quedamos reducidos a un breve periodo de 22 años para ver la aparición de la primera de estas señales. Por lo tanto, por muchos oscurecimientos del sol que hayan ocurrido en lo pasado o puedan ocurrir en lo futuro, esta profecía no queda afectada por ellos. La profecía señala un oscurecimiento del sol que debe haberse realizado entre 1776 y 1798, habiendo de ser más cercano a la primera fecha que a la última. Así, entonces vemos que aquí cómo se nos explica qué fue lo que sucedió, por qué se redujo ese periodo de persecución y en qué fecha fue, para que cuadre con las palabras de Cristo que dijo después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? Ujú, Y empieza la primer señal. Termina en 1776, ese periodo que se reduce de 1776 a 1798. ¿Cuándo comenzó la primer señal? 1780, de las que menciona Jesús, porque el ujú, terremoto, como tú bien dijiste, fue en 1755, que hace que el papado empiece ya a perder pues casi por completo toda esa hegemonía que tenía en Europa, y estos reyes puedan tomar esas decisiones. Entonces, vemos cómo todo se va enlazando para ujú, cumplir las palabras de Cristo que le dio a sus discípulos. Por lo tanto, vemos que hay una reducción del tiempo de ese ujú. periodo de los 1260 años, pero bueno, esto lo vamos a ver más claramente con las líneas de tiempo que vamos a estudiar.
Estas son señales específicas para la última generación de hombres que había de vivir en la tierra antes del regreso de Cristo. No revelan el día ni la hora de su venida, pero recalcan con triple seguridad esta advertencia. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 32 al 36. La Ok. venida de Cristo está a las puertas. Amén. Bueno, aquí Amén. podemos ver que son señales específicas de la última generación. Sabemos que estas señales empiezan en 1755, vienen la de 1780, luego 1833. Se considera que son señales para los que iban a vivir en último en la tierra, porque recordemos que Cristo hubiese venido si la iglesia de la Odisea, para el periodo de la hermana Elena G. de White y los pioneros, hubieran aceptado ese testimonio del testigo fiel y verdadero. Pero como no lo aceptaron, ya estaba empezando a caer parte de esa lluvia tardía, no lo aceptan, por lo tanto, Cristo no puede venir en esa época. Entonces, ellos son los que empiezan a formar parte de la generación del tiempo del fin, que Ujú, desafortunadamente pues se ha ido alargando hasta nuestros tiempos. ujú. Ok, bueno, aquí tenemos una gráfica, sí, tenemos el año 538, tenemos que en 1776 ya vimos que ocurren los dos eventos, uno que la emperatriz de Austria da la abolición de la tortura, y también las colonias de Estados Unidos en ese tiempo de Nueva Inglaterra se independizan, que es la independencia de los Estados De los Unidos, Estados Unidos. Ujú. ¿sí? Entonces, el periodo de 538 a 1798, si lo podemos ver aquí, ahorita les voy a explicar con el puntero. Bueno, del 538 a 1798 son los 1260 años que iba a gobernar este poder. Pero en 1776, que ocurren esos dos eventos, a 1798 fueron 22 años que se reduce esa persecución. Por lo tanto, entre esta fecha y esta es que debe de quedar la primera de las señales que menciona Cristo en Mateo 24, que es la caída, perdón, que es el oscurecimiento del sol y la luna en sangre que ocurre en 1780. Aquí no está, pero lo vamos a relacionar en otra gráfica para que ustedes vayan viendo cómo esta profecía también de Mateo 24 se fue cumpliendo perfectamente. Y bueno, vamos a comentar ahorita. Este tema también es muy importante porque era lo que yo les había dicho. Nosotros hemos mencionado aquí un tiempo del fin. Este tiempo del fin se refiere a lo que menciona el profeta Daniel en sus profecías del capítulo número 11 específicamente. Vamos a estudiar que bíblicamente, ¿cuándo es ese tiempo del fin? Yo ya les había dicho que hemos visto citas de la hermana White que menciona que el tiempo del fin es a partir del 1798, cuando termina el tiempo de supremacía papal, pero bíblicamente, ¿dónde está eso? Es lo que vamos a estudiar a continuación. Bueno, esta mención de este periodo del tiempo del fin lo podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 11.
los versículos 33 al 35. Quiero leerles primero la versión que es muy común que utilicemos, pero esa versión realmente no nos aclara muy bien cuándo es este periodo, porque dice de la siguiente manera. En Daniel 11:35 dice así, dice así. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bueno, en esta versión de la Reina Valera del 60 nos habla de tiempo determinado, pero realmente no es una muy buena traducción. ¿Por qué? Porque no le da un correcto sentido a lo que está mencionando la Biblia y que lo vamos a poder relacionar con este tiempo del fin que empieza a partir del año 1798. Vamos a leer la versión de las Américas, ¿sí? Y ustedes también pueden revisar en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia textual, en la New Century versión 2005, que esa es una traducción en inglés, perdón, perdón, sí, es una traducción en inglés. Y la Nueva Biblia Internacional utilizan la misma palabra que utiliza esta Biblia de las Américas, que bueno, a mí en lo particular es la que más me gusta utilizar porque está un poquito más apegada al original. Ujú. Entonces vamos a leer qué es lo que nos menciona aquí eh, la palabra de Dios. Dice así, Paulina. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí en las palabras que yo puse en amarillo, aquí dice durante muchos días, caerán la palabra muchos, bueno, no está en el original, pero podría leerse durante días caerán a espada y a fuego. También dice, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos. Y aquí menciona la palabra hasta el tiempo del fin. Esta palabra, el tiempo, es la palabra hebrea 6256 que nos habla de tiempo, hora o tiempos. Y del fin o el fin, que es la palabra hebrea 7093, es fin, cabo, término, una extremidad, o sea, es al final de un cierto periodo se refiere esta palabra el tiempo del fin. La versión de la Reina Valera del 60 dice hasta tiempo determinado. Bueno, se podría entender hasta el tiempo determinado de los 1260 años, que es el tiempo que se le da a este poder para que hacer caer a espada, dice, durante días o durante muchos días a estos que no están de acuerdo con lo que ellos dicen. Aquí nos habla de algunos entendidos. Bueno, recordemos que esta es la época de que empiezan los reformadores. Ya estudiamos un poco acerca de estos mártires que hubieron en este periodo y nos menciona que ellos van a caer o van a morir, por decir así, hasta el tiempo del fin. Ahora bien, ese tiempo del fin, ¿cuándo fue? Pues el periodo que abarca del año 538 a 1798. Por tanto, bíblicamente podríamos decir que ellos van a ser perseguidos, ellos van a ser muertos, purificados y emblanquecidos hasta
1798, que es el periodo en el que se le da a este poder. Y de ahí en adelante, de 1798, ya en adelante, valga la redundancia, entonces sí comienza lo que es este tiempo del fin. Por eso, aquí bíblicamente nosotros podemos determinar que efectivamente la misma Biblia nos dice que ese tiempo de fin es a partir de 1798. Y es bien gráfico aquí el profeta al decirnos inclusive el tipo de tortura y el Ujú, tipo de castigo que van a recibir, e inclusive estos entendidos que son todos estos teólogos como Tyndale, todos estos, ujú. Juan reformadores que Hus. eran una Ujú. eminencia movidos por el Espíritu Santo, que también tenían que morir. O sea, es tan gráfico aquí Daniel que no deja ningún vacío, nos abarca todo este evento. Y no deja lugar a duda de que este periodo es el periodo de la iglesia de Tiatira. Sí. Amén. Tenemos esta cita que se encuentra en el libro El Gran Movimiento Adventista de Mm. J.N. Lowborough. Y él aquí nos hace esa explicación también acerca de este periodo y cómo es que se lo aplica a esta parte de, de esta iglesia que tiene que se le da ese periodo de supremacía y cómo es que él aplica también este tiempo del fin. Mm. Dice así, para averiguar más plenamente lo que quiere decir la expresión tiempo del fin y cuándo comienza, notaremos otro caso donde se usa el mismo término. En el capítulo 11 de Daniel se presenta un poder perseguidor que ha de tener su dominio hasta el tiempo del fin. El Señor dijo que ese poder perseguidor, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Él aquí menciona que una versión dice hasta el tiempo determinado, pero en la Biblia de Jerusalén es tiempo del fin. Ok, seguimos. Los comentadores protestantes en general concuerdan al interpretar que esta potencia y el cuerno pequeño de Daniel 7 se aplican a la iglesia romana que tuvo el poder civil en sus manos por el tiempo determinado. Ese tiempo determinado eran los tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos fueron los 1260 días proféticos o 1260 años del gobierno civil del Cuerno Pequeño que se extendió desde el 538 hasta 1798 después de Cristo. En esta última fecha se le quitó el poder civil al Cuerno Pequeño en el tiempo determinado. Así, en esa época, la gente había cesado de caer por mano de ese poder como había estado cayendo previamente. Este año, 1798, entonces, marca el comienzo de ese período de tiempo en esta profecía llamada el tiempo del fin. Amén. Entonces vemos esta explicación muy clara, donde él también aplica que el tiempo del fin comienza a partir de 1798, porque en realidad la misma Biblia no los menciona, ¿sí? Que por un lado nos habla de este tiempo del fin, pero también en otras partes de las profecías de Daniel también podemos ver que allí se nos dice cuál es ese periodo de supremacía de este poder y también en Apocalipsis, bueno, ya lo hemos visto. Por eso era importante que nosotros definiéramos bíblicamente ¿por qué se dice que a partir del 1798 comienza el tiempo del fin? Vamos a leer esta otra cita que es eh, también parte importante de lo que hemos venido estudiando, porque esto lo vamos a estudiar también en Apocalipsis 10 cuando veamos ese librito abierto en la mano del ángel. Y aquí en Daniel 12:4 se le da la indicación a Daniel de sellar un libro. Ese libro no es
sellar todo el libro de Daniel, sino se refiere a la parte de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Vemos que este libro se va a abrir, y lo comentamos ya en lo que es la iglesia de Filadelfia, con respecto a la profecía de las 2300 tardes y mañana que Guillermo Miller tuvo a bien, con la ayuda del Espíritu Santo, interpretar, ¿sí? Que esa es la parte de esta profecía que iba a ser sellada. Y también nos menciona Daniel 12 cuando se iba a desellar que era el tiempo del fin, o sea, a partir de 1798 en adelante, esas profecías iban a ser estudiadas e iban a ser desellado ese libro de Daniel. Daniel 12 4 al 7, versión Reina Valera del 60, dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Bueno, entonces aquí vemos en este versículo también otra referencia de cuándo comienza este el tiempo del fin. Y el mismo ángel a que se refiere aquí, que es el varón vestido de lino, él, que es Cristo, pues él menciona cuándo es que comienza ese tiempo del fin y cuándo se iba de sellar ese libro. Dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces el ángel, un varón vestido de lino, pregunta cuándo será el fin de estas maravillas. Y el mismo Cristo dice que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que ya vimos que es lo mismo que 42 meses, lo mismo que 1260 días o años. Entonces, este periodo, ¿cuándo será el tiempo del fin? Cuando terminen estos 1260 años, o sea, en el año 1798. Entonces, esta es otra cita bíblica donde nosotros podemos determinar a partir de cuándo es el tiempo del fin. Sí. Y bueno, por esa razón, la hermana White, en el conflicto de los siglos, la página 356, ella menciona, pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desechado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Entonces, el Señor da el periodo del tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Y aquí la hermana White pues ya interpreta que a partir de 1798, que es ese, que son la culminación de los 1260 días, entonces ya ese libro de Daniel ya se iba a abrir con esta gran profecía de los 2300 tardes y mañanas, y bueno, y es la historia que nosotros ya hemos estudiado aquí. Paulina, es maravilloso cómo estas fechas van coincidiendo una tras otra, Ujú. sin necesidad de forzarlas o hacer una interpretación un poco de esas raras que andan por muchos lados. Vemos cómo el Señor ha proveído toda la información necesaria para que nosotros no perdamos de vista todo este gran evento que culmina con el gran día de Jehová. Bueno, Tony y amigos que nos escuchan, vamos a dejar hasta aquí el estudio de este día, porque lo que sigue ya son pues la explicación que vamos a hacer de las gráficas o de las líneas de tiempo
donde vamos a incluir todos estos eventos que hemos estado estudiando. Vamos a incluir ya este sexto sello, en la primera parte del sexto sello, en esa línea de tiempo. Vamos a ver también la línea de tiempo de lo que tú nos explicaste, Tony, acerca de esos dos grandes reavivamientos que hubo, para que fueron parte, previas de la aparición de estas señales, y por consiguiente también otro reavivamiento que se dio por estas señales. Entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo estudio, porque sí vamos a verlo con detalle para que podamos entender mejor todo lo que aquí nosotros les hemos comentado, y que cuadra perfectamente tanto la Biblia como el espíritu de profecía, y eso nos ayuda a entender mejor esta parte del Apocalipsis. Gracias, Paulina, por esa explicación tan exhaustiva y exacta. Y les invitamos a Amén. nuestros amigos que no se olviden de compartir este video con las personas interesadas en este tipo de estudios. Y si no quiere compartirlo, denle un clic al like, porque de esa manera el algoritmo lee y lo comparte con sus amigos. Así que no se olviden que vamos a estar continuando con este sexto sello que todavía estamos estudiándolo. Queremos que quede extremadamente claro, porque el séptimo sello es otro evento que Paulina nos va a explicar eventualmente, que es el cúspide, es Ujú. el evento del clímax de la historia de la humanidad. Así que muchas gracias a todos, Paulina, gracias por la explicación y los Gracias a ti también. esperamos la próxima semana, Paulina, con otro estudio por este mismo canal. Así que, Paulina, Amén. gracias por tenerte de regreso y con estas explicaciones que nos hacían falta estos estudios. Amén. Así que nos Gracias, Tony, vemos también. Nos vemos para la próxima. para la próxima. Saludos y bendiciones a todos. Amén.